Felipe Romero Sánchez, adelante. Gracias, señor director, aquí estaremos. Gracias, señor director. Buenos días, compañeros. Buenos días, don Álvaro Albelo Hijo, allá desde su trinchera. Miren, yo voy a dar unos datos preliminares, los datos que tenemos sobre el tema del comportamiento del coronavirus a nivel mundial. Y son los siguientes: 3.230.924 casos a nivel mundial, 233.542 personas fallecidas como resultado del coronavirus, 971.310 recuperados. Usted analiza los datos estadísticos, los recuperados representan apenas de los casos un 28% de personas recuperadas, y obviamente que en el caso de la muerte el promedio crece el 6-7% a nivel mundial. ¿Cuáles son los países más afectados? Estados Unidos, 62.918 muertes, con un total de casos confirmados de 1.068.282. Italia, con 27.967 muertes, con un total de casos confirmados de 205.463. Inglaterra, 26.711 muertes y 171.253 casos confirmados. España, 24.543 muertes y 213.435 casos confirmados. Francia, estamos hablando de 24.376 personas fallecidas. Y Bélgica, estamos hablando de 7.594. Cuando usted suma la cantidad de personas fallecidas solamente entre Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, Francia e Italia, superan los 180.000 personas fallecidas aproximadamente, entre 4 países. En la cuna del desarrollo. Ahí voy, porque por eso quería dar esos datos. O sea, usted era un tipo excelente. Miren, estos países, ¿qué representan? Y eso que no estamos hablando de Alemania. ¿Qué representan estos países? Bueno, estos países representan la espina dorsal, como diríamos nosotros anteriormente, de la economía mundial. Esos países son el soporte de la economía mundial. Hay que recordar cómo una crisis como la de Japón, la famosa crisis asiática, se llevó por el medio prácticamente de la economía mundial. Hay que recordar cómo la crisis de Grecia arrastró a toda la Unión Europea, que por suerte Alemania tuvo que soportar prácticamente todo lo que fueron los efectos o contrarrestar los efectos de esa crisis. Y hay que recordar la crisis financiera y la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, cómo arrastró el mundo entero, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que en el día de ayer Estados Unidos, por primera vez en muchos años, decretó una recesión económica. Llevaba 14 años consecutivos de crecimiento. Ahora entra en un estado de recesión económica. La economía en el pasado trimestre se contrajo 4.8%. Con una economía mundial totalmente contraída, donde los principales generadores de riqueza se encuentran prácticamente estancados, con un precio del petróleo que es el mejor indicador de la parálisis económica. O sea, los precios del petróleo a nivel en el mercado mundial, que cayeron a sus precios más bajos, y que la economía norteamericana, la bolsa de valores, cayó por debajo del famoso Viernes Negro, de aquella crisis financiera de los años 30 en los Estados Unidos. Nosotros tenemos ahora que comenzar a medir el impacto de todo esto. Y es que esta pandemia va a provocar un nuevo orden económico. Esa es la perspectiva que yo veo, porque aquí estamos hablando de una tercera guerra mundial en contra de un virus. Esa es la lectura que yo le doy, donde cada país de manera individual está librando su propia batalla y donde cada país a nivel individual
va a tener que tomar decisiones y medidas que garanticen no solamente su estabilidad económica, sino que eviten la desestabilización social de las naciones, porque esto entra en una fase sumamente delicada en función de la perspectiva. Una crisis de esta naturaleza lo que te está provocando a ti una parálisis prácticamente de la economía, que trae consigo una reducción sustancial o una caída del empleo, por tanto no va a haber una generación de riqueza, y si no hay una generación de riqueza, tú vas a tener ahora mayor cantidad de gente en la calle sin capacidad para demandar bienes y consumo. Entonces tú puedes entrar en una espiral invertida del crecimiento económico, en una centrífuga que difícilmente podamos salir. Entonces aquí se requiere mucho nivel de inteligencia para el manejo de esta crisis, y hay que necesariamente diseñar, y en eso estoy de acuerdo con los que lo han planteado, un plan económico que garantice un salvataje de las empresas, pero empresas que estén comprometidas a la generación de empleo y de riqueza. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido aquí tradicionalmente cuando ocurren este tipo de crisis? Que muchas empresas se someten a ese nivel de salvataje, y cuando hablo de salvataje me refiero a un financiamiento fuerte donde el Estado pueda servir en un momento determinado de garante en función de que esas empresas se comprometan a la generación de X cantidad de empleo de manera gradual, a la producción local, a definir nichos de demandas inducidas de bienes en los países donde tienen una economía totalmente quebrada y que en un momento determinado tú puedes variar el rubro de producción para satisfacer esa demanda en un momento determinado. Yo le preguntaba al señor Capellán, que es uno de los empresarios más grandes de este país, a don Fernando Capellán, que si sus empresas que están radicadas en la frontera, en Haití, en la República Dominicana, no podía derivar el rubro a la fabricación, por ejemplo, de mascarillas, para poner un ejemplo, que en estos momentos tiene una demanda extraordinaria a nivel mundial, y que perfectamente el sector de zona franca, que es el sector manufacturero de la República Dominicana más pujante, pudiera perfectamente agarrar y comenzar a abrir nicho y decir, bueno, es que en el mundo ahora mismo lo que se están demandando mascarillas, pues nosotros vamos a fabricar mascarillas. Si el mundo en estos momentos lo que está demandando es indumentaria, por ejemplo, vestimenta para médicos, enfermeras, paramédicos, vamos a fabricar lo que el mundo está demandando. Y no paralicemos las empresas en función de decir, bueno, es que tenemos una economía paralizada y que de repente no podemos continuar fabricando pantalones jean porque ahora hay una reducción de los pantalones jean. No, nosotros tenemos que comenzar a explorar nichos. Y uno de los nichos más importantes que tiene la República Dominicana, porque por suerte hemos tenido un sector agropecuario bastante pujante, es el tema de la alimentación, la industria agroalimentaria de la República Dominicana. Y creo que ahí debemos nosotros concentrarnos a la producción de productos alimentarios que permitan a nosotros también satisfacer esa demanda, que es una necesidad fundamental, que es una necesidad intrínseca, básica de cada ser humano, y además que es una responsabilidad social de cada gobernante garantizar la alimentación de su población. Entonces nosotros tenemos también que comenzar a redefinir con el sector agropecuario qué vamos a hacer, cómo nosotros podemos relanzar el sector agropecuario en una producción masiva de productos que nos permita a nosotros convertirnos en un buen exportador de productos tropicales como frutas, vegetales, como en el caso específico de la propia industria azucarera en este momento. Porque nosotros tenemos que comenzar a explorar nichos, nosotros tenemos que olvidarnos por mucho tiempo, señor director, del turismo en estos momentos. ¿Me decía? Que tenemos a Cundo Camarena haciendo más señas. Bueno, pues vámonos entonces con Cundo y decirle a los amigos, y reiterarle a los amigos de la oposición, que como las encuestas lo colocan casi en un 60%. ¿Cómo? No. Es que, es que cuando usted tiene una candidatura con un 60%, a menos de 50 días de unas elecciones. 4, Felipe, era 56 esta mañana. Bueno, pero es que todos los días le ponen 2 más para arriba. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo!